El deporte en México 1900 a 1915. A principios del siglo XX, México comenzó a padecer una serie de cambios tanto buenos y malos, y esto se debía a que en el poder se encontraba Porfirio Díaz. El presidente Porfirio Díaz tenía una visión futurista e innovadora, con una influencia europea, pues quería hacer de México una potencia como las europeas. Quería poner a México en el mapa, y lo logró, pero para lograrlo tuvo que promulgar varias y nuevas reformas, las cuales permitían la inversión extranjera en nuestro país, y con ello la industrialización del mismo. Y gracias a esto, el deporte mexicano comenzaría su historia. Con la llegada a nuestro país de mineros y marineros extranjeros, se dio el detonante principal de la práctica deportiva. Los grupos de inmigrantes mostraban que jugando hacían un culto de desarrollo físico y espiritual. Los mineros ingleses que vinieron a trabajar a México trajeron a Pachuca y Orizaba la afición por el fútbol. Otros compatriotas suyos impulsaron el tenis, el ciclismo y el piano. Los marineros estadounidenses que desembarcaron en Guaymas, Sonora, jugaron entre sí un partido de béisbol y rápidamente encendió en México la afición por el bate y la pelota. La llegada de otros barcos ingleses y estadounidenses descendieron boxeadores principalmente en Tampico y Veracruz. Así, ese deporte se extendió rápidamente por todo el país. Inicialmente este deporte solo fue practicado por la alta sociedad, ya que lo veían como una buena manera de tener un acondicionamiento físico. En diversas partes del territorio nacional se jugaba el cricket, pero sin mucho entusiasmo. Y en tierras veracruzanas, regresando de Nueva York, Raúl Dehesa instruye a un grupo de amigos sobre la forma correcta de cómo se jugaba el fútbol americano, siendo este el primer juego de fútbol americano realizado en el país. Por otra parte, Miguel de Beistegui, encargado de negocios del gobierno mexicano, conoce a Pierre de Coubertin y pronto manda una carta al presidente Porfirio Díaz diciendo lo siguiente: con todo respeto, señor, le informo que he aceptado el cargo de representante de México ante el Comité Olímpico Internacional, y con esto se daría el nacimiento del Comité Olímpico Mexicano. En 1900, México participa en la segunda edición de las Olimpiadas Modernas en París, mandando a una delegación de solo 3 deportistas que representaban a un solo deporte, polo, ganando la medalla de bronce, la primera medalla para México. Estos atletas fueron los hermanos Escandón. Unos años más tarde, Enrique Urchachiaga ya no era solamente el profesor de lucha grecorromana y de gimnasia física, sino el primer representante del deporte mexicano en unos Juegos Olímpicos, los Juegos de San Luis, pero lamentablemente por todos los acontecimientos de la Revolución Mexicana, México no participó en las ediciones de los Juegos Olímpicos de 1904, 1908 y 1912, sino hasta la edición de París 1924. En las ediciones de 1916 y 1920 fueron suspendidas por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Hablemos del deporte más popular de México, que es el fútbol. El campeonato de fútbol mexicano nació en 1902, con 5 conjuntos. Estos fueron Orizaba Athletic Club, British Club, Pachuca Athletic Club, Reforma Athletic Club y México Cricket Club. A pesar de algunos cambios de equipos, así se mantuvo hasta 1907, cuando desapareció uno de ellos y el torneo tuvo que celebrarse con tan solo 4 escuadras. Para el año de 1908, el fútbol se quedó con tan solo 3 conjuntos y así se tuvo que jugar, aunque el año siguiente nuevamente se tuvieron 4. El primer torneo y el primer campeón oficial disputados se enfrentaron todos los equipos a una sola vuelta. Con esto quiere decir que hubo 4 partidos por equipo. El 19 de octubre de 1902 se inauguró oficialmente la Liga Mexicana con el primer partido entre México Cricket Club y el British Club, resultando ganadores British Club, con un marcador histórico de 1-5. Al final del torneo, México Cricket Club se enfrentaba a Orizaba Athletic Club. Orizaba tenía que ganar para poder ser campeón y evitar que el Reforma Athletic Club ganara, porque contaba con 6 puntos. El encuentro se llevó a cabo y el Orizaba Athletic Club terminó quedándose con la victoria, ya que México Cricket Club perdió por default al no completar el mínimo de jugadores requeridos, y de esta forma el equipo veracruzano de Orizaba se coronaría con 7 puntos, siendo el primer campeón de la historia del fútbol mexicano. En 1910 se funda el Club de Fútbol México, el primer equipo de fútbol formado en su mayoría por mexicanos, encabezado por Alfredo Cuellar, Jorge Gómez de Parada y Alberto Sierra. En los años siguientes se fueron incorporando a la liga más equipos como el Rovers y el España en 1912, el Centro Deportivo Español en 1914, el Germania Fútbol Verein en 1915, el Asturias Fútbol Club en 1918 y la Urrera en 1919. Pero cuando la revolución estalló en 1910, el fútbol se vio nuevamente mermado, y para las temporadas 1910 y 1911 y 1912 quedaban en pie tan solo el Reforma Athletic Club,
de British Club y Pachuca Athletic Club. Las dificultades para celebrarse los torneos son las de imaginarse. La transportación se volvió escasa, la seguridad en los caminos era nula y la vida de cualquiera pendía de ello. Como sabemos, la práctica deportiva en México se vio interrumpida por el estallido de la Revolución Mexicana. Esto originó un retraso en el deporte mexicano, pero poco a poco, como fueron pasando los años y la crisis que se vivía en el país fue en descenso, se restauraron los torneos, las instituciones y nacieron nuevos comités deportivos que permitirían la práctica deportiva en nuestro país.